Ya, buenas tardes. A continuación vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, el cual es que nos indica que hay que determinar la magnitud y orientación de la fuerza resultante. Esta fuerza resultante se da por dos fuerzas, por la fuerza F1 que es de 250 libras y una fuerza F2 de 375 libras. Este ejercicio lo vamos a ir desarrollando en un Excel para ir resolviendo mediante las herramientas que nos entrega este software. Entonces, lo primero es determinar cuáles son las fuerzas, ¿ya? Las fuerzas en X de F1 y cuáles son las fuerzas, la fuerza F1 en Y. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estamos señalando nosotros, ¿ya? Que vamos a buscar en primer lugar la fuerza, la componente horizontal de F1 y la componente vertical de F1. Entonces, si nosotros nos vamos hacia nuestro dibujo, ¿ya? Nosotros para analizar, por ejemplo, F1, nosotros podemos ver que podríamos tener un vector. Vamos a darle un poco más de grosor, ¿ya? Un poco más de grosor a esa línea y un color más fuerte. Acá, ¿ya? Esa va a ser la componente vertical de F1, ¿ya? Y también vamos a tener una componente horizontal de F1, ¿ya? Que van a estar dadas, ¿ya? Ambas van a tener, ¿ya? De alguna manera una relación directa con el ángulo de 30 grados que aparece acá. Por lo mismo, nosotros aquí observamos un triángulo, ¿ya? Ese triángulo se podría enmarcar, ¿ya? En un triángulo rectángulo, cuyo cateto vertical va a ser nuestra fuerza F1I, ¿ya? Fuerza F1I, entonces, para que no nos vamos a perder, insertar un comentario, vamos a agregar acá, F1I, ¿ya? Y acá arribita vamos a indicar que va a ser nuestro F1, F1X, ¿ya? Voy a subirlo un poco para que no tope con la fuerza F1 que está acá. Entonces, yo acá tengo F1, entonces voy a poner igual a la fuerza de 250 multiplicado por el seno de 30, ¿ya? Por el seno de 30 que va a estar asociado al lado opuesto del ángulo de 30 grados. Por eso yo ocupo el seno, ¿ya? Y la fuerza F1I, ¿ya? Va a ser los mismos 250, pero ahora con el coseno de 30 grados, porque vamos a trabajar con el cateto adyacente a ese 30 grados. Y el cateto adyacente solo ocupamos el coseno de 30. ¿No? Ahí me dan con más decimales, lo dejamos con 2 decimales para ir trabajando solamente con 2 decimales. Ambas fuerzas o componentes de fuerza, ¿no? Vamos a indicar, ¿no? Que están en Newton, al igual que la fuerza F1. La fuerza F1 como magnitud es 250 y cada componente que tenemos acá va a estar asociado a F1. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera conocer la magnitud de F1, que sé que es 250, pero ¿cómo podríamos resolverlo? ¿Ya? Yo podría decir, entonces va a ser la raíz, igual como sacábamos hipotenusa, igual como obtenemos la hipotenusa, la raíz de la componente X, ¿ya? al, al cuadrado más la componente Y al cuadrado.
me da 250. Por ende, ese resultado, estos valores están correctos. Ahora, yo dejé acá listo el coseno de 30 y el seno de 30. ¿Con qué intención? Para explicarles cómo ustedes pueden obtener estos valores cuando trabajan en Excel. Por ejemplo, para obtener el coseno de 45, van a poner igual coseno de 45, pero tienen que multiplicarlo de inmediato por pi, abren ese paréntesis y lo cierran, porque no hay ningún número dentro, dividido por 180, porque así me entrega el resultado en DEJ, o si no me va a entregar el resultado en radianes, y va a estar errado. ¿Ya? Repito, si quiero obtener, por ejemplo, ahora el seno, ¿ya?, de 45, voy a poner seno de 45 multiplicado pi dividido 180. Y está en lo correcto porque obviamente el coseno 45 al seno 45 es de igual manera. Voy a juntar un poquito. Ya. Ahora, vamos por la fuerza F2. Vamos a desarrollar el mismo sistema que hicimos anteriormente. Formas y voy a buscar una flecha. Voy a trazar entonces la fuerza F2. Lo voy a desarrollar con un vector horizontal. Ese vector horizontal ahora lo voy a dejar en amarillo. Voy a aumentar el grosor de ese vector. ¿Ya? Ese vector nosotros lo vamos a llamar F2. F2 sub X. ¿Ya? Entonces, ese primer vector es la componente X de F2. ¿Ya? Y para la segunda parte, que sigo descomponiendo este vector en sus catetos, ¿ya?, que tengo acá, siguiente vector, amarillo, grosor 3, ¿ya?, y a ese vector le va a corresponder el nombre de F2 sub I, ¿ya?, y ese corresponde al vector, ¿ya?, o la componente vertical, ¿ya?, de la fuerza F2. Entonces acá, teniendo F2, yo voy a trabajar con F2X igual F2I igual, ¿no?, para hacer lo mismo que realizamos anteriormente. ¿Qué voy a tener acá? Los 300, F2X, es este que está aquí, o sea, este vector es el lado adyacente al ángulo de 45, por ende va a ser los 375 newton multiplicado por el coseno de 45, ¿ya?, porque es el lado adyacente. Para el F2I va a ser el lado opuesto, ¿ya? Entonces voy a tener 375 por el seno, porque es el lado opuesto, ¿ya? Luego de eso, nosotros establecemos lo siguiente. Voy a dejar acá, el newton también voy a llevarlo hacia abajo, solamente para ordenar un poco más esto. Luego de eso, nosotros tenemos que encontrar, ¿ya?, la fuerza resultante de ambas fuerzas. Pero para llegar a eso, ¿ya?, primero, ¿ya?, de ahí tiro esto que se perdieron acá, ¿ya? Ya que conocemos esos valores, como les comentaba,
para encontrar la fuerza resultante, que va a ser F, FR, ¿no? Igual, ¿no? Que lo voy a dejar aquí, FR igual, fuerza resultante, ¿no? ¿Cómo se va a obtener esa fuerza resultante? ¿No? Esa fuerza resultante la vamos a obtener de la siguiente manera. Yo tengo que tener una fuerza resultante asociada a la fuerza en I, que se lo voy a elevar al cuadrado, y luego la fuerza resultante con respecto al eje X. Y eso también lo voy a elevar al cuadrado, voy a sumar ambas y voy a sacar la raíz cuadrada. Y ahí voy a obtener la fuerza resultante total, como magnitud. Entonces, primero voy a hacer una sumatoria de fuerza en el eje Y. ¿Ah? ¿Qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Vamos a traer de nuevo esta flechita. Esta es la flechita que pertenece acá. Esta es la flecha que pertenece acá. ¿No? Creo que acabo de borrar la otra flechita, pero la vamos a agregar de inmediato. Voy a tener un vector a la derecha, ¿ya? Un vector a la derecha, perdón, vamos a aumentar el grosor, voy a bajarlo un poquito, ahí, voy a agregar otro vector, que va a ser de aquí hasta acá, que va a ser naranjo. Entonces, ahora, ya que voy a trabajar en sumatoria de fuerzas, ¿ya? Tengo que ver hacia dónde van las fuerzas y el sentido que tienen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí sumatoria de fuerzas, voy a decir que tengo que sumar F1I, que era la fuerza que iba hacia arriba, ¿ya? Menos F2I. ¿Por qué negativo? Porque este vector que está acá apunta hacia los ejes Y negativo, y el vector que está acá, que era F1X, ¿ya? O sea, F1I, apunta hacia lo Y positivo, tiene esa dirección. Este tiene una dirección positiva y esta una dirección negativa. Igual 0. ¿Ya? Entonces, no igual a 0, porque no estamos equilibrando, sino que estamos buscando la fuerza resultante, ¿ya? Y esa es nuestra incógnita, por así decirlo. La fuerza resultante Y. ¿Mm? Entonces tengo que resolver, ¿ah? Esta ecuación. De forma sencilla se puede resolver, ¿ya? Tendríamos entonces que, control B, que la fuerza resultante I, ¿no?, va a estar dada por igual a F1I, o sea, 216,5, menos F2I, que es la que tengo ahí, me da menos 48. Ahora, para la sumatoria, recuerden que esto está en Newton, ¿ya? Para la sumatoria de fuerzas en X, ¿ya?, ¿qué voy a tener? Voy a tener F1X más F2X igual a 0. A la fuerza resultante NX. ¿Ya? Recuerde que aquí no estamos buscando el equilibrio, estamos buscando, ¿ya?, una fuerza resultante. ¿Ya? Más adelante vamos a ver ejercicios donde tenemos que hacer el equilibrio de la partícula o de un cuerpo sólido y ahí lo vamos a igualar a 0, pero ahora la pregunta inicial de este ejercicio era encontrar la magnitud y orientación de la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante en X va a estar dada por
lo encierro esto y para que quede en un formato bonito. El resultado va a estar en Newton, obviamente, y tengo que activar esta ecuación, ¿ah? Que sería F1 X más F2X. Ahora es suma, porque ambos vectores, ¿ya?, que están en X van a la derecha. Por ende, van los dos al X positivo, al eje X positivo. La anterior iba un vector hacia el eje Y positivo y el otro iba hacia el Y negativo, ¿no? Por ende nos da ese resultado, ¿no? Voy a borrar esto que está acá que está molestando. Entonces, la fuerza resultante en definitiva, ¿no?, como resultado final, asociado a la primera pregunta que nos hacían en este ejercicio, ¿ya?, va a estar dado entonces por igual la raíz cuadrada, ¿ya?, de el valor FRI al cuadrado más FRX también al cuadrado, ¿ya? Y me indica, ¿ya?, que la fuerza resultante, ¿ya?, tiene una magnitud, ¿ya?, tiene una magnitud de 393,19 newton. Ya, ahora nos toca calcular la orientación de la fuerza resultante, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a indicar dónde podría estar, ¿no?, esa fuerza resultante, ¿no? Entonces, nuestra fuerza resultante va a ser, ¿no?, este vector que ustedes observan acá, ¿no? Este vector podría estar en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante, ¿no? Debido a la forma que tiene estas dos fuerzas, ¿ya?, obviamente nuestro vector resultante tendría la posibilidad de estar entre estos sectores, ¿ya? O sea, descartamos de inmediato el cuadrante 2 y el cuadrante 3, ¿ya? Donde podría estar en el cuadrante 1 y el cuadrante 4. Pero ahora analicemos otra cosa. Vamos y observamos que la fuerza resultante en Y dice que es menos 48. Y al ser menos 48, ¿ya?, y además que la fuerza resultante en X, ¿ya?, es más 390, ¿ya?, el sistema nos indica de inmediato que la fuerza resultante va a estar en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque tenemos una componente X positiva y una componente Y negativa de la fuerza resultante. Yo voy a dejar la fuerza resultante aquí, ¿ya?, le voy a dar un grosor, ¿ya?, un poco más grande, ¿ya? Esa va a ser nuestra fuerza resultante. Esta fuerza resultante, al igual que cualquier fuerza, ¿ya?, tiene una componente X, a bajar en verde, y le vamos a dar un grosor un poco más alto, un 2, ¿ya? Y también tiene una componente, ¿ya?, una componente Y, ¿ya? Entonces nosotros estamos buscando el ángulo que se forma entre el eje X y nuestro vector resultante, ese que acabo de correr. Control Z. Ahí, ¿ya? Es el ángulo que estoy buscando, el ángulo que se forma entre el eje X y el vector resultante. Por ende, si quiero obtener eso, puedo hacerlo mediante la tangente a la menos 1. ¿Eh? ¿Por qué tangente a la menos 1? Porque si yo saco la tangente de este ángulo, va a ser el lado opuesto dividido por el lado adyacente. Así yo saco el tangente de este ángulo, ¿sí? Pero yo quiero saber el ángulo, porque conozco este valor, yo conozco este valor representa
los 48,65. ¿Ah? Y este valor, este vector, representa los 390 newton. ¿Ah? Es más, tengo el valor de la magnitud, esta, la calculamos recién, los 393 newton. Entonces solamente me faltaría calcular el ángulo teta. Entonces, el ángulo teta lo vamos a tener de acá. Vamos a decir que el ángulo teta es igual a acá. Aquí voy a poner una ecuación. Esa ecuación, imagínense ustedes, sería igual a tangente de este lado dividido el lado opuesto dividido por el lado adyacente. ¿Ya? Pero lo que me entrega ahí es algo súper errado. ¿Ya? Partiendo, estoy sacando la tangente me está entregando un ángulo que está, sobre todo, además, lo está entregando en radianes. Entonces, yo tengo que trabajar con el tangente a la menos 1. Entonces, es A tan, y ahí me va a entregar el tangente a la menos 1. Pero el resultado que me va a entregar acá, me lo va a entregar en radianes. Para que me lo entregue en grados, yo agrego grados, ¿ah? Y ahí me va a entregar el ángulo correspondiente que yo ando buscando. Ahora me lo entrega en negativo, ¿ah? Ahora, ¿yo puedo mejorar eso? Sí, puedo dejar, porque yo ya sé dónde va mi vector resultante, a qué cuadrante va mi vector resultante. Sabíamos que iba al cuadrante número 4. ¿Eh? Entonces, para solucionar eso y que no nos quede como aparece acá, como en ese negativo, porque aquí es un ángulo, y un ángulo va a ser un ángulo positivo, yo voy a decir que los valores que están en el interior me entreguen en valor absoluto. ¿Ya? Y veamos cómo nos queda. Ahí sí. Ahora estoy trabajando con los valores absolutos. ¿Por qué con los valores absolutos? Porque yo ya sé dónde está mi cuadrante, porque estos valores, ¿ya?, me indicaban en qué cuadrante iba a estar. ¿Ya? Pero en definitiva, el ángulo que se forma entre el eje X positivo y el vector resultante es de 7,109 grados. ¿Ya? Eso, así se resuelve un ejercicio, ¿ya?, de buscar o determinar la magnitud de una fuerza resultante y la orientación de este. Para que lo tengan claro. Adiós.